Ya, entonces, me corro. Dejamos los métodos cualitativos y nos vamos entonces al tema de encuestas y en particular dentro de lo que es encuestas, un aspecto central de las encuestas es el cuestionario, ¿cierto? O sea, cuando yo voy a hacer una encuesta en la práctica, la encuesta es la aplicación sistemática de un cuestionario a un grupo de personas. Eso es lo que es una encuesta, ¿ya? Aplicación sistemática, un cuestionario a un grupo de personas. Y ese cuestionario obviamente es estandarizado, ¿cierto? Una de las gracias que tienen las encuestas es justamente que permiten recopilar mucha información estandarizada, normalmente de muestras que ojalá sean representativas y de manera razonablemente eficiente, razonablemente rápida y de costo asequible. Esa es quizás una de las ventajas y por eso es que el- las encuestas son usadas mucho, digamos. Probablemente la técnica más usada, perdón, la técnica más usada de investigación de mercado, digamos, ¿no? Eh, entonces, lo que vamos a ver ahora en adelante tiene que ver con el diseño de cuestionario, pero que se utiliza mucho en las encuestas, pero también parte de lo que vamos a usar ahora también, o ver ahora también se puede usar en experimentos, cuando uno va a diseñar experimentos. En general, cada vez que yo quiero medir algo, alguna variable, algún concepto, y lo quiero medir con un conjunto de preguntas, lo que vamos a ver de ahora en adelante tiene importancia, ¿ya? Eh, entonces, una de las cosas que uno siempre tiene que considerar cuando está haciendo investigación, yo les mencionaba, estaba en una de las cápsulas anteriores, es que puede existir error, ¿cierto? Y ¿se acuerdan qué tipo de errores dijimos que habían en esa cápsula anterior? ¿Cuáles eran los dos principales tipos de error en una investigación? Pregunto de nuevo. ¿Cuáles eran los dos tipos de error que había en una investigación? Va a tener que estudiar. Error muestral y no muestral. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de qué error puede haber en una investigación y que componen el error total? ¿No es el muestral y no muestral? No te escucho si es que alguien está hablando por ahí. Yo, ¿no se escucha? Yo ¿Se sí te escucha? escucho. Yo sí. Tampoco escucho a Denis, pero puede ser que yo estoy mal. A ver, espérense un segundo. A lo mejor yo no lo estoy escuchando y yo soy el tonto. Espérenme un segundo. A lo mejor cambié el audio. Igual que el sistema puede ser. A ver. Marconi Speaks. A ver si alguien habla. ¿Se escucha? Ahí se escucha. Yo estaba. Es que se me cambió la configuración. Disculpen. Ya, ¿qué es lo que decías? El muestral y el no muestral. Perfecto. ¿Cuál es el error muestral? Muestral es como los errores de respuesta, no respuesta, del investigador, del Nope. equipo. Nope. No, es el no muestral. Ya. El error muestral tiene que ver con que hay una muestra. O sea, por el solo hecho de que yo hago una muestra, voy a tener error que se va a llamar error muestral. ¿Cierto? Y el error muestral yo puedo calcularlo si es que yo extraigo una muestra aleatoria. Si yo extraigo una muestra que no es aleatoria, voy a tener igual error muestral, pero no lo voy a poder calcular. Pero siempre va a haber error muestral que yo hago una investigación y no le pregunto a toda la población de interés y le pregunto a la muestra, ¿cierto? Va a haber error muestral. ¿Por qué? Porque la muestra no va a ser, nunca va a poder ser completamente representativa de la población, ¿cierto? Por lo tanto, siempre va a haber error muestral. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo eliminar el error muestral? Metiendo más gente, como agrandando la muestra.
ahí lo atenúo, ¿cierto? Lo voy achicando. Pero si yo quisiera eliminar el error muestral completo, Entrevistar a toda la población. perfecto. Tendría que hacer un censo, preguntarle a toda la población, ¿cierto? Entonces alguna gente diría, extraordinario, con eso resolvimos el problema y ya no tenemos error. ¿Y qué diría alguien que pasó por este curso? Eliminamos el error de investigación cuando entrevistamos o le preguntamos al censo o hacemos un censo. ¿Qué dirían ustedes? No, todavía existe el error no muestral. Perfecto, esa es la respuesta. Y el error no muestral, desafortunadamente, incluso puede verse aumentado con el censo, ¿cierto? Si es que yo paso de una muestra de, qué sé yo, de 300 personas y entrevisté, supongamos, la población tenía, voy a decir, 1 millón de personas. Entonces imagínense todos los errores posibles que pueden haber cuando uno le pregunta a 1 millón de personas. ¿Ah? Muchos, desde tabular, codificar, desde pasar bien la información. Imagínense la cantidad de encuestadores que hay que entrenar para preguntar esto. Y todas esas preguntas, todo eso del hacerle esa encuesta a 1 millón de personas, ¿cierto? Obviamente que va a tener mucho error no muestral, ¿cierto? Voy a tratar de hacer cosas para atenuarlo también, para disminuirlo, pero ese es muy difícil de eliminar por completo, ¿ya? Entonces, por eso es que normalmente en todas las decisiones de investigación, en particular cuando uno está haciendo una encuesta como método de diseño perdón, de recopilación de datos, yo tengo que conciliar estas dos cosas. Entonces, normalmente voy a sacar una muestra, por lo tanto voy a tener algo de error muestral, voy a tratar de reducirlo dentro de lo posible o dentro de los costos que yo tenga, eso lo voy a ver un poco más cuando veamos un muestreo. Y la otra parte es que voy a tratar de disminuir el error no muestral. Y dentro del error no muestral, uno de los errores más importantes es el que uno tiene que tratar de eliminar, es el error de medición. Y el error de medición tiene que ver con varias cosas, pero uno de los aspectos más importantes tiene que ver con que el cuestionario, o sea, las preguntas que yo utilizo para medir lo que quiero medir, ojalá sea lo más cercano a tener cero error. O dicho de otra manera, sea lo más cercano a medir exactamente lo que quiero medir, ¿cierto? Y por lo tanto la elección de las preguntas, la elección del cuestionario es un elemento importante, ¿ya? O sea, siempre que yo mido algo, yo voy a tratar de capturar exactamente lo que ese algo es, ¿cierto? Si yo mido, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo fácil, si yo quiero medirle la estatura, o quiero medirme yo la estatura, ¿cierto? Yo quiero tratar de saber cuánto es lo que yo efectivamente mido, ¿sí? Fíjense que en el caso de una persona que se quiera automedir no es tan sencillo porque tiene que buscar algún procedimiento cómo hacerlo, ¿cierto? Pero una de las cosas que uno puede hacer es a lo mejor poner una wincha pegada en la pared, ¿cierto? Y ponerse una regla y tratar de ver a dónde llegó la regla, ¿cierto? Ya, y es un proceso de medición sencillo, ¿cierto? Y supongamos yo lo hago y registro ahí, hago esta cosa y registro 1,75 m. Pero dice que raro porque la última vez que me medí, no, o la vez que me midieron en el doctor, ¿cierto? Medía 1,73 m. Como no he crecido, no me he estirado. Si pasara algo, lo más probable es que me he achicado, pero no me he estirado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué puede suceder eso? Bueno, es que se me olvidó sacarme las zapatillas o los zapatos y justo andaba con una zapatilla de trotar que tenían bastante acolchado, ¿cierto? Entonces, fíjense que esa tontera, esa estupidez, digámoslo así, ese errorcito de haberse subido con zapatillas, digamos, puede producir de que haya un error en lo que yo registré, que fue 1,75 m, y voy a decirlo así, el concepto, que en este caso sería la altura mía, o mi característica, que es lo que yo quiero medir, ¿ya? Entonces, ahora, eso es más difícil, imaginemos que en vez de querer mirar la altura, en este caso yo lo podría corregir, es decir, que soy tonto, me saco los zapatos, ¿cierto? Las zapatillas, me mido de nuevo y me da unos 73, es lo que estaba más o menos pensado, ¿cierto? Pero ahí tengo dos ventajas en esa situación. Tengo una ventaja que es que yo conozco lo que estoy midiendo y además tengo una medición previa, de hecho más objetiva, entre comillas, que me lo hicieron en la clínica, o me lo hicieron a lo mejor en un gimnasio, que me estaban haciendo algún, qué sé yo, un chequeo, y por lo tanto tengo una medición previa y sé más o menos lo que es, ¿cierto? Y además es una cosa física, que es observable,
que yo la puedo mirar, observar físicamente, ¿ya? Pero en marketing y en bueno, investigación en general en ciencias sociales, pero en marketing en particular o en negocios en particular, ¿cierto? Muchas de las cosas que yo quiero averiguar, por ejemplo, de los clientes o por ejemplo de los empleados, tiene que ver con cosas que están al interior, que no son observables. Entonces imagínense que yo quisiera medirme, en vez de medirme la altura, quisiera medirme cuál es la satisfacción que yo tengo con el trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Con toda esta cosa de la pandemia y qué sé yo, de las clases online, etcétera. Por ejemplo, se dice que muchos profesores están como más, no sé, descontentos, más tristes, más desmotivados. Póngale la palabra que quieran. Entonces, alguien supongamos que quisiera chequear cuán satisfechos están los profesores de un colegio, de una universidad, de lo mismo, con su trabajo, ¿cierto? Entonces, fíjense que ese concepto, el concepto de satisfacción, es un concepto bien interno, ¿cierto? Y difícil de conocer. Y yo lo que voy a tratar de hacer es a través de una set de preguntas, o de una pregunta, o de varias preguntas, voy a tratar de alguna manera de conocer eso que me pasa a mí o que le pasa a los distintos profesores y cuál es su nivel de satisfacción. Entonces, ahí la tarea es más difícil. Primero tengo que definir bien qué es lo que estoy midiendo. En el caso de la altura, casi que no tengo que definirlo porque es como obvio, o sea, es como físico. La gente lo entiende, es un concepto que todo el mundo lo entiende y es fácil, ¿cierto? Y además es observable. En cambio, la satisfacción en este caso, del empleado, digamos, del profesor, digamos, ¿cierto? Es un concepto un poco más complejo, hay que definirlo, hay que entenderlo, hay gente que puede entenderlo de distintas maneras, y una primera cosa es decir, bien, ok, esto es lo que estoy midiendo, y segundo, una vez que eso lo tengo más o menos claro, buscar una manera de preguntarle a las personas de modo que digan o manifiesten a través de la respuesta a esas preguntas lo que realmente perciben o tienen de satisfacción interna, ¿ya? Con su trabajo. Entonces, no es una tarea fácil. Y además piensen lo siguiente, imagínense que supongamos que a mí me está haciendo la pregunta que yo la universidad y yo sé que si es que la gente me encuentra insatisfecha en vez de, porque la cultura de la universidad, no digo que sea el caso, pero la cultura de la universidad o del colegio es que siempre la culpa lo tienen los profesores. Entonces, si yo digo que estoy insatisfecho, lo van a considerar como que yo me estoy quejando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Cuál va a ser lo lógico que voy a hacer yo? Probablemente no voy a mostrar que estoy tan insatisfecho, voy a mostrar un poquito de insatisfacción, ¿cierto? O incluso podría contestar lo contrario, ¿ya? Esto que yo acabo de mencionar siempre está presente también, que las personas, ¿cierto? Cuando contestan algo, cuando reciben un cuestionario, cuando reciben un set de preguntas, somos como los niños, digamos, tratan de averiguar por qué me estarán preguntando esto. Son como curiosos, digamos, en ese sentido, ¿cierto? Y uno se empieza a pasar hipótesis. Ah, me lo están preguntando porque me quieren controlar. Ah, me quieren hacer trabajar más. Poca gente va a decir, no, lo están preguntando porque realmente quieren saber el nivel de satisfacción que yo tengo con el trabajo y quieren tratar de ayudar tanto a los estudiantes como a los profesores. Mucha gente se va a pasar un rollo distinto al que realmente es. Y si yo me paso un rollo distinto al que realmente es, ¿cierto? Voy a contestar cosas en función del rollo que me pasé. Entonces, otro problema que yo tengo cuando hago estos cuestionarios, estas preguntas, que tengo que tratar de hacer preguntas que ojalá no generen ese rollo en las personas, que generen el menor rollo posible y que generen el menor rollo desde el punto de vista desde que se malentiende o desde que se pasen estos rollos mentales que yo acabo de mencionar. Entonces, el tema de diseñar cuestionarios, hacer preguntas para medir y averiguar lo que la gente realmente piensa, siente, etcétera, al interior, es un arte, digamos, y es un arte y una ciencia, y nosotros vamos a ver aquí algunas cosas técnicas que pueden ayudar a desarrollar un mejor instrumento de medición, un mejor cuestionario, ¿ya? Preguntas hasta aquí. ¿No? ¿No hay preguntas en el chat? No, tampoco, ya. Bueno, este es un ejemplo típico de un cuestionario, en este caso, como de satisfacción del cliente, en este caso de una tienda de retail, ¿cierto? Un típico ejemplo. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer para diseñar este cuestionario es
justamente qué es lo que quiero medir primero, eso es una de las cosas importantes, y segundo, qué preguntas voy a hacer. Y ese cuestionario podría variar mucho, ¿cierto? A lo mejor podría tener los mismos temas, pero podría variar mucho el término, el tipo de preguntas, podría variar el tipo de escalas que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si ustedes se fijan en este cuestionario que está ahí en pantalla, no hay ningún numerito. Solamente hay como cuadraditos, ¿cierto? Donde aparentemente la gente tiene que marcar o con un visto, de hecho ahí tiene un visto como para indicar que hay que marcar eso, ¿cierto? Pero no aparece ningún numerito. El que aparezcan numeritos o no es una decisión que la toma el que diseña el cuestionario. Y en algunos casos puede ser positivo, puede ser deseable el que uno coloque numerito. Entonces en vez de decir, por ejemplo, más grande, tamaño de los catálogos, más grande, más chico, a lo mejor uno le podría poner más grande 2, más chico 1. Podría. No digo que haya que hacerlo, pero podría hacerlo, ¿cierto? O por ejemplo, donde dice portada, me gusta, no me gusta, a propósito de estas portadas que estaban ahí, yo podría ponerle me gusta 2, no me gusta 1. O me gusta 1, no me gusta 0. Y eso puede tener una influencia en cómo la gente responde versus que no tenga nada. Fíjense que cuando yo le pongo por ejemplo, en los números, le estoy dando una dimensionalidad, le estoy indicando una direccionalidad de hacia dónde está la escala, de alguna manera, ¿cierto? Si le pongo un valor mayor al me gusta y un valor menor o negativo al no me gusta, ¿cierto? Le estoy ayudando a que el encuestado, en este caso, ¿cierto?, tenga una pista adicional para contestar y no se confunda, porque hay gente que puede leer mal. Y dice, me gusta, no me gusta, lo lee al revés, porque tiene algún problema de comprensión o porque lo midió rápido, ¿cierto? Y a lo mejor contesta al revés. Y contesta al revés porque lo entendió mal. Y ese es un problema del cuestionario, ¿cierto? El cuestionario tiene que ayudar a que esa persona ojalá no se equivoque al contestar. Entonces, si yo le pongo 2 y 1, entonces voy a contestar y yo en realidad me gusta, y veo que es 1, a lo mejor voy a pensar, qué raro, ¿por qué le pusieron 1 a un valor menor al que es mayor? Y a lo mejor eso puede hacer que esa persona chequee de nuevo lo que está leyendo, las alternativas, y cambie su respuesta a la respuesta adecuada. Entonces, fíjense que hasta esos detalles pueden de alguna manera ayudar, o desayudar, a que la gente conteste más cercano a la realidad y a que uno averigüe de mejor manera, de manera más fidedigna, lo que la gente piensa. Bueno, este otro ejemplo, yo les mencionaba, hay distintos tipos de estudios, creo que lo mencioné en alguna clase anterior, ahí está la fuente en todo caso, la pueden mirar. Esto es un estudio base, muchas empresas de investigación de mercado hacen todavía, entiendo, también quizás menos por otras razones, pero se siguen haciendo lo que se llaman estudios base, que son como estudios de categoría. Entonces, por ejemplo, en este caso es la categoría de detergente. Entonces, los estudios base normalmente tienen preguntas respecto a la conducta de los consumidores, al comportamiento de ellos, ¿cierto? Y tienen además normalmente algunas preguntas respecto a las marcas, ¿ya? Y la gracia es que como es de detergente y se pregunta respecto a los consumidores en general de detergente y a los productos y marcas que se venden en ese rubro, la información que se extraiga de acá, ¿cierto? La información que yo puedo obtener de aquí, yo se la puedo vender a muchas marcas. O sea, si yo hago este estudio de base de detergentes, se lo puedo vender a Procter & Gamble, a P&G, se lo puedo vender obviamente a Unilever, se lo puedo vender a Johnson's y se lo puedo vender a lo mejor a algunas marcas pequeñas, incluso a algunas de las que venden marcas genéricas o en los supermercados, etcétera, les podría interesar esto. O sea, este estudio lo hago con una misma cantidad de personas, pero se lo ofrezco después con disponibilidad, digamos, a los distintos interesados en esta categoría. Entonces, fíjense, esta es una estructura más o menos básica de esa. Tiene, por ejemplo, algunas preguntas filtro. Tiene después, por ejemplo, esta parte número 3 dice el conocimiento y recuerdo de uso de marca. Tiene una parte de recordación de uso de marca. Tiene, por ejemplo, en la parte 4 tiene hábitos de uso de la categoría, cuándo se usan los detergentes, cuál es la frecuencia de uso, etcétera. Después hay hábitos de compra en qué lugares, ¿cierto? Siguen con preguntas de hábito de compra. Después preguntas de beneficios o ocasiones de uso, que tienen que ver con, por ejemplo, beneficios que son importantes o atributos que pueden ser importantes para los clientes. Y en este caso, esta última sección, la sección 7, tiene que ver con imagen y posicionamiento. Fíjense que están de alguna manera evaluando las distintas marcas. Este no es un estudio chileno, pero ahí ven Ariel, hay otras ACE que están en Chile, pero hay otras marcas que no están en Chile y la están evaluando respecto a esos distintos atributos,
¿cierto? Entonces ese es un típico cuestionario más grande, ¿cierto? Donde se preguntan distintas cosas respecto de una marca. Se lo menciono porque probablemente el cuestionario que ustedes van a tener que realizar no va a ser igual a este, pero va a tener algunos componentes parecidos, o podría tener algunos componentes parecidos. Y en términos de extensión, yo diría que lo que está ahí es como lo mínimo. O sea, es como, eso es como, con eso más o menos logran cubrir, con esa extensión, digo, no las mismas preguntas, con esa extensión logran cubrir más o menos los objetivos que ustedes van a tener. Probablemente incluso pueda ser un poquito más. Ahora, ojo, porque fíjense que esto obviamente hay que cambiarlo, porque, por ejemplo, alguna gente tiene que medir imagen y posicionamiento de sus marcas, pero no es la categoría de detergente. Entonces los atributos y las características que aparecen acá, por ejemplo, y lava con potente cariño, deja mi ropa impecable, es suave con mis manos, bla, 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 ¿cierto? Esos atributos o características, ¿cierto? Son para esa categoría y ustedes van a tener que desarrollar para las categorías que a ustedes les interesan. Y ahí, por ejemplo, donde la investigación exploratoria y la fase cualitativa, digamos, la fase exploratoria cualitativa, les puede ayudar porque a lo mejor ahí pueden haber averiguado, o pueden averiguar si no lo han hecho, qué tipo de variables o atributos o características la gente utiliza o mira para revisar o examinar alguna de las categorías de productos que ustedes están trabajando. ¿Ya? Bien, ¿preguntas hasta ahí? No sé si estoy muy claro o ustedes están muy brillantes o una combinación de las dos. Supongamos que es una combinación de los dos. Ya, bueno, entonces en general medición es un proceso a través del cual yo le voy a asignar a una característica de un individuo, de un sujeto, de una empresa, ¿cierto? A una característica le voy a asignar un número. Eso normalmente cuando uno mide hace eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la altura que estaba haciendo en el ejemplo anterior que yo decía de mí, ¿cierto? Yo quiero medir la altura de un individuo, por lo tanto estoy midiendo la característica altura, la variable altura, si quieren llamarlo, el concepto de altura, en un individuo, ¿cierto? En personas, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través de una regla, en este caso una regla real, o sea, de una wincha, digamos, ¿cierto? Que tiene una escala de medición propia y a través de eso yo le asigno un numeral a mi altura. Y en el caso que vivimos recién, yo me autoasigné, el producto del proceso de medición, 1,73 m, que es supuestamente lo que mido. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, todos los procesos de medición son un poco eso. Entonces, cuando, por ejemplo, si yo quisiera medir el tema de la satisfacción con el trabajo, entonces yo podría decir, bueno, ¿en qué escala lo voy a medir? Lo voy a medir en una escala de 1 a 7. Supongamos la escala típica que tenemos para medición escolar, digamos, estudiantil, ¿cierto? De 1 a 7. En que 7 es supuestamente excelente y 1 es muy mala o pésimo, ¿cierto? Entonces, podría medirlo en una escala similar a esa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su nivel de satisfacción? Supongamos que me hicieran esa pregunta y yo respondiera 6. Entonces diría, muy buena, una satisfacción muy buena. Y otra persona le preguntan y dice, no sé, 4, regular. Y otra persona le preguntan 7, extremadamente satisfecho. Ya. Ese proceso, yo le estoy midiendo un concepto, que en este caso es la satisfacción, a través de una pregunta, ¿cuán satisfecho se siente usted? O, por ejemplo, ¿cómo evalúa su satisfacción? Pésima hasta excelente, de una escala de 1 a 7. Entonces, normalmente para medir algo voy a tener que desarrollar una escala, una pregunta con una escala que me va a permitir asignarle un numerito a algo, ¿cierto? Cuando los conceptos son más complejos, a veces no me va a bastar con una sola pregunta. Entonces voy a tener que hacer varias preguntas para tratar de apuntarle eso, ¿cierto? Entonces, conceptos más complejos como la propia satisfacción, a veces uno dice ya, hagamos unas 3 preguntas, unas 4 preguntas, unas 5 preguntas para chequear como distintos aspectos de la satisfacción. Y de ahí lo que voy a hacer es un promedio probablemente de esas distintas preguntas me van a ayudar, o una suma de lo que la gente responde me van a ayudar a medir qué nivel de satisfacción tiene una persona. Pero siempre, en el fondo, voy a tener un conjunto de preguntas que tiene una escala a través de las cuales yo le voy a asignar un numerito al concepto o la variable que yo quiero de alguna manera medir. ¿Ya? Ya. Sigo. Entonces, como decía recién, sobre todo cuando yo estoy midiendo... esto se aplica en general, la verdad, pero con mayor razón para
para encuestas que están referidas a cuestiones de marketing, a cuestiones que son más inobservables, a preferencias, a percepciones, a autoevaluaciones, todo ese tipo de cosas requiere definir bien qué es lo que se está midiendo. Entonces, por ejemplo, ahí pongo tres ejemplos, tres conceptos que son, que alguna gente, sobre todo así como que va pasando por Diagonal Paraguay, digamos, va a decir que son parecidos, pero, pero no son parecidos, pues son distintos, son bien distintos, ¿ya? Uno, el posicionamiento de marca es distinto que la lealtad de marca, y la lealtad de marca es distinto que la actitud con respecto a la marca. Y la satisfacción del cliente es distinta que las anteriores, y la satisfacción del cliente, si bien puede estar relacionada con la calidad de servicio, no es lo mismo que la calidad de servicio. Entonces, como cuestión previa, yo tengo que tener clarísimo qué es lo que estoy midiendo. Yo se los menciono porque, por ejemplo, en marketing, muchos de ustedes han visto marketing, introducción al marketing, ¿cierto? Y ahí vieron algunos conceptos, pero los vieron por encimita, los vieron rapidito, ¿ya? Entonces, y se les confunden. Y lo digo ¿por qué? Porque yo lo he visto en los cursos anteriores, no porque creo que se les confundan. Ojalá no se les confundan, pero de repente alguien dice, estoy hablando de calidad de servicio y es lo mismo que satisfacción. Y no es lo mismo que satisfacción. Cuando digo calidad de servicio, es mi evaluación de ese servicio. No es lo mismo que cuál es mi nivel de satisfacción, ¿cierto? Yo puedo evaluar que un servicio es excelente, pero igual puedo estar insatisfecho, porque yo quería que el servicio fuera óptimo, no excelente, óptimo, ¿ah? Entonces, si yo voy a un hotel de 10 estrellas, voy a decirlo de 6 estrellas, y evalúo el servicio, puedo decir, salió excelente, 6,8 de 1 a 7. Y nivel de satisfacción, 4 de 1 a 7. ¿Por qué? Porque yo pagué $1.500 en la noche y yo quería un nivel de calidad de servicio no de 6,8, quería un nivel de calidad de servicio de 7,5. Estoy exagerando, pero de 7, ¿cierto? Entonces fíjense que calidad de servicio es una cosa y satisfacción del cliente es otra cosa. Entonces por eso yo tengo que tener muy claro qué es lo que estoy midiendo, ¿ya? Antes de empezar a hacer las preguntas que yo voy a utilizar para medir. Ojo con eso, ¿ya? Después que tengo claro qué es lo que voy a medir, entonces tengo que definir qué preguntas voy a utilizar para medir ese concepto, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, hay un ejemplo, actitud con respecto a un aviso publicitario, la puedo definir como una disposición positiva hacia ese aviso. Ahí estoy definiendo el concepto. Pero ahora tengo que pasar a cómo lo mido, con qué pregunta, cuántas preguntas. Entonces tengo esas, como al menos esas dos cosas que resolver. ¿Cuántas preguntas? Puede ser una o más, ¿cierto? ¿Y con qué preguntas? Y ahí aparecen unos ejemplos. ¿Te gustó el aviso? Sí y no. Esa es una opción. Otra opción. El aviso me gustó mucho. Diga si está de acuerdo o en desacuerdo. Y ahí tengo tres opciones. Ahí se me borró la última, pero la opción era en desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, la número 2, y 3, de acuerdo. Entonces fíjense que la pregunta 1 y la pregunta 2 sirven para medir, o de alguna manera permiten medir la actitud con respecto a un aviso publicitario, pero son distintas. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿La 1 o la 2? Indíquenlo en el chat. Me gusta más las dos porque siento que tiene más opciones de elegir. Porque puede que no le haya parecido ni bien ni mal, que es acorde, o que no le haya gustado en su totalidad, o que le haya gustado mucho. En la Ok. primera como que no está esa opción intermedia de que no me provocó quizás nada el anuncio. Perfecto, esa es una ventaja de la opción 2, ¿cierto? ¿A alguien le gustó la opción 1 más que la opción 2 como alternativa? ¿No? ¿Por qué no? ¿Cuál es la ventaja de la opción 1? Porque ustedes habrán visto preguntas que le hacen así, le preguntan, por ejemplo, ¿te gustó el aviso, sí o no? ¿O ¿estás contento, sí o no? ¿O te gustó tu experiencia con el banco, sí o no? Creo que Profe, permite como descartarlo más rápido, quizás. Ya, Si tiene como más respuestas de no, es como, bueno, hay que sacarlo.
quizás en la segunda, donde hay una, como esta respuesta intermedia, puede significar que quizás el anuncio no está mal, pero no es lo suficientemente llamativo. Ya, Podría pues, ser. ok. ¿Quién está por ahí hablando? Sí, ¿no? Básicamente que a la hora de sacar conclusiones es mucho más fácil con la uno, porque es sí o no nomás. En la otra hay mucho más complejo evaluar distintas alternativas. Ok, ese podría ser. Ahora, piensen en nosotros los chilenos. ¿Qué tendemos a responder? Ni fu ni fa. Sí, no. Ni fu ni fa, po, ¿cierto? Y eso es una tendencia dentro de los chilenos, pero es una tendencia más bien de todos los seres humanos, pero que en nosotros se nos manifiesta mucho más. Entonces, un problema que tiene cuando yo tengo una medida central como esta, ¿cierto? Una opción intermedia, es que mucha gente es más cómodo, sobre todo si no quiere tomar una decisión o no quiere manifestarla o no quiere decirla, ¿cierto? No quiere, entre comillas, arriesgarse, va a decir la del medio. Entonces, ese es un problemita que tienen las que son, por ejemplo, como esta, de tres. Mejor sería, por ejemplo, una que tuviera cinco alternativas, ¿cierto? Porque si tengo cinco alternativas, por ejemplo, muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo, si hubieran las cinco opciones, por lo menos ahí puedo de alguna manera esparcir un poco más la tendencia central. Pero si yo quiero forzar la respuesta, si yo quiero forzar de alguna manera que la gente se la juegue por una u otra, es mejor sí o no. A mí me pasa esto todo el tiempo cuando hago caso, ¿cierto? Tienen la opción uno, tienen la opción 2. ¿Cuál eligen? Un par menciona la uno, un par menciona la 2 y el 70% de la gente se queda con las manos abajo. Y yo les digo, estamos mal, pues, porque resulta que ustedes no les pagan por analizar, no les van a pagar en la empresa por analizar, les van a pagar por decidir. Y para decidir tienen que por lo menos tener una primera opinión. Entonces, bueno, ahí a veces yo tengo que, si uno entiende que las personas no van a responder, ¿cierto? Perdón, van a responder en el medio, a lo mejor yo puedo obligar a forzar. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene forzar? Que si yo fuerzo, a veces la gente no responde. ¿Ya? Entonces, va a depender de la pregunta, va a depender si es una pregunta no muy complicada, o sea, ¿te gustó el aviso? Sí o no, no es tan complicado, ¿cierto? La gente va a poder responder, ¿ya? Si yo utilizo esta con tres opciones, claro, tengo una ventaja que gradúo un poco más, pero alguna gente podría ir todo el mundo al centro. Para resolver eso, una alternativa que yo podría tener es tener más opciones, tener cinco opciones, ¿ya? Y eso me permitiría graduar más y además forzar al menos a que no todos estén en el medio exactamente, ¿ya? Sí, la elección del tipo de respuesta, del formato de respuesta, va a afectar la respuesta de las personas y también la pregunta misma que se hace, ¿ya? Entonces, algunas de las decisiones que uno tiene que tomar cuando elige las preguntas, cuando las define y cuando las está de alguna manera formulando, es cuántas preguntas va a hacer. En algunos tipos de algún tipo de información o variable yo la puedo medir con una sola pregunta, basta con una. Pero en otros casos a lo mejor voy a necesitar más, sobre todo si es más complejo, por ejemplo, lo que yo les decía de satisfacción, probablemente voy a necesitar medir más aspectos de la satisfacción, y en el caso también voy a tener que ver el tipo de pregunta y los formatos de respuesta, ¿ya? Relacionado con eso, relacionado con el tipo de pregunta y los formatos de respuesta, es decir, por ejemplo, como veíamos recién, sí o no, o esto de acuerdo, muy en de acuerdo a muy en desacuerdo, ese formato de respuesta, cuando son establecidos, se le llaman escala, y esas escalas de alguna manera tienen cada escala va a estar asociada a un cierto nivel de medición, ¿ya? Niveles de mediciones que van desde lo nominal, de los que permiten identificar un concepto. Por ejemplo, si es que fíjense, por ejemplo, yo podría decir mi root, ¿cierto? Mi root me permite identificarme y a ustedes también. Pero es lo único que permite hacer. Porque ahora, antes podía uno, bueno, todavía puede uno decir más o menos que hay gente más vieja que otra, pero ni siquiera es tan posible ahora porque como hay gente que de alguna manera se registra más después, está toda la gente que viene inmigrante, hay otras personas que vienen, digamos, que se han ido. Entonces, el orden no es un orden perfecto. Entonces, hay ciertas escalas que sirven solamente para identificar
Por ejemplo, los root, como decía, sobre todo, pues, fíjense en el caso de la empresa. Otras escalas sirven para ordenar, otras sirven para de alguna manera medir las diferencias, para identificar las diferencias, no solamente para decir que un objeto, una empresa, por ejemplo, tiene más ventas que otra, sino que además cuántas más ventas tiene que la otra. Cuando yo quiero cuantificar, ya es un objetivo más complicado. Entonces, normalmente voy a querer o identificar y clasificar, esas son escalas nominales. Voy a querer ordenar del mayor a menor, ¿cierto? Escalas ordinales. Y cuando yo quiero cuantificar, hay dos tipos de niveles o escalas que son los niveles de razón y el nivel de intervalos, ¿ya? Lo voy a explicar en más detalle, pero quería mencionárselo para que lo fueran por lo menos incorporando en el lenguaje. Ya, entonces, me corro por acá. Vamos a hablar un poquito de formatos de respuesta. Bueno, ya hemos hablado algo de eso. Dentro de los formatos de respuesta tenemos dos grandes categorías. O tenemos preguntas abiertas, o sea, con respuesta abierta. Eso es básicamente cuando ustedes escriben, ¿cierto? O sea, no tienen una escala donde tienen que ustedes marcar algo, sino que básicamente ustedes escriben un concepto, unas ideas, una frase, un juicio, lo que fuere, ¿ya? Eso es un formato de respuesta abierta. Y de hecho, en términos de análisis, su análisis es mucho más parecido al de una entrevista en profundidad, ¿sí? De hecho, si uno hiciera una encuesta que todas las preguntas fueran abiertas, ¿cierto? Eso en estricto rigor está más cercano a métodos cualitativos. De hecho, sería una técnica de métodos cualitativos, ¿ya? Normalmente uno dentro de una encuesta tradicional, ¿cierto? Va a tener un gran porcentaje de las preguntas van a tener un formato de respuesta cerrada, ¿ya? Y pueden haber algunas, cuando se justifica, ¿cierto?, de respuesta abierta. Les doy un ejemplo. Imagínense que yo quiera medir cuál es la imagen de una determinada marca o de un determinado personaje, ¿cierto? Entonces yo puedo elegir si hago pregunta abierta o pregunta cerrada. Entonces, si hago pregunta cerrada, una de las cosas que yo tengo que saber a priori es qué característica o sobre qué atributos le voy a preguntar a las personas, ¿cierto? Imaginémonos que estoy midiendo cuál es la imagen pública, qué sé yo, de Arturo Vidal, ahora que estamos con la selección hoy día jugando y esperemos que ganemos. Bueno, que empatemos al menos, ¿cierto? ¿Cuál es la imagen pública de Arturo Vidal? O de los distintos seleccionados chilenos, ¿cierto? Y quisiéramos hacer un estudio, porque nos interesa y queremos ver con cuál nos queremos afiliar o asociar, porque queremos hacer una promoción, ¿ya? Entonces, si yo utilizo el formato de respuesta cerrada, yo tengo que definir cuáles son los atributos que voy a medir. No sé, simpatía, qué sé yo, extroversión, cuán cool lo encuentran, cuán sofisticado, qué sé yo, cuán agresivo, no sé. Distintas cosas que yo tendría que medir, ¿cierto? Utilizar como conceptos para medir. Entonces, primera cosa tengo que decir, tengo que evaluar, tengo que identificar cuáles son esas características, ¿sí? Esa es una primera dificultad. La otra, en cambio, si yo utilizo un tipo de pregunta abierta, yo le podría preguntar fácilmente, decir, ¿cuál es su impresión? O díganos su impresión respecto a el señor Arturo Vidal, o el señor Alexis Sánchez, o al señor Gary Medel, o quien fuere, Claudio Bravo, qué sé yo, ¿ya? Y ahí uno podría explayarse. Después le podría hacer una segunda pregunta abierta y decirle, ok, dado lo que usted me dijo, dígame 5 cosas que se le vienen a la mente con respecto a este jugador o a este personaje, ¿ya? Fíjense que en estas dos preguntas yo no estoy interviniendo mayormente, yo no le estoy dando categorías a las personas en base a las cuales ellos tienen que contestar. Y algunos van a decir, no, es super fashion, otros van a decir, no, es antipático, otros van a decir, no, es súper buena persona y se preocupa de su señora, o no sé, de sus niños, de su hijo, o lo que fuere, no sé. Van a haber distintos aspectos que a lo mejor algunos habrían salido si hubiera hecho un formato cerrado, pero muchos probablemente no hubieran salido.
Entonces, esa es una ventaja que tienen las preguntas, los formatos de respuesta abierta respecto de los otros. Hay gente en la sala de espera, yo no veo a nadie en mi sala de espera, por eso si es que hubiera alguien que se conecte de nuevo, porque no veo acá. Ya. Entonces, esa es una primera gran definición. Obviamente que el principal criterio para elegir uno versus otro es que la información no es factible de ser conseguida a través de un formato cerrado. ¿Ya? O sea, yo en general, como dije, la encuesta es la aplicación sistemática de un cuestionario. Y mientras más sistemático sea, mientras más uniforme sea, mejor, porque es más fácil medir, es más fácil tabular, se evitan errores de interpretación, es menos costoso, es más barato, tiene varias ventajas. ¿Ya? Pero muchas veces yo no voy a poder ser capaz de medir algunas cosas con una respuesta cerrada. Les doy un ejemplo. El ejemplo que les acabo de decir es un caso. Si yo quiero saber exactamente todo lo que la gente piensa respecto de un personaje, si yo lo restringo a 10 características, yo lo único que voy a saber es qué es lo que la gente piensa respecto de ese personaje en función de esas 10 características. Pero a lo mejor la gente piensa respecto de ese personaje en 20 características o en 25 características y esas otras 15 características no van a aparecer y por lo tanto lo que yo voy a obtener va a ser incompleto, ¿ya? Y ahí a lo mejor se justifica el preguntar algunas cosas de forma abierta. Otro ejemplo donde se justifica un formato abierto, por ejemplo, imagínense que yo quisiera saber cuál es la recordación que tienen las personas de una determinada marca o un determinado personaje. Entonces yo le dijera, quisiera saber cuál es la recordación de los futbolistas, porque me interesa también para efecto de con quién voy a auspiciar o con quién me voy a asociar. Entonces, yo le podría preguntar, nombre los 5 futbolistas de la selección o 5 futbolistas chilenos que usted recuerda, ¿cierto? Ahí voy a tener una medición más pura de cuál es la recordación de la gente. En cambio, si yo le digo, ¿cuáles de los siguientes usted recuerda? Y yo le pongo ahí una lista de personajes, ya estoy influyendo en la recordación. Y de partida voy a hacerlo elegir solamente de un grupo, ¿ya? Y a lo mejor otros, que a lo mejor la gente sí se recordaba, no van a aparecer ahí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si estoy midiendo recordación, voy a dar otro ejemplo en que me serviría el utilizar un formato abierto. Ya, pero en general vamos a hablar más de los formatos cerrados, que es donde existen estas escalas. Y ahí teníamos en general estas escalas dicotómicas, que son las que vimos recién, ¿cierto? Como sí y no, verdadero o falso, esas son escalas dicotómicas, o escalas de selección múltiple que tienen varias alternativas, ¿cierto? Varias categorías en las cuales uno puede responder. Están más graduados, ¿cierto? Esos son normalmente los formatos más comunes y los más usados, ¿cierto? Si es dicotómica o si tiene más categorías, ¿ya? Y en algunos casos puedo utilizar algunas escalas que son incluso con infinita graduación, como pueden ser las de clasificación gráfica, que yo les voy a mostrar más adelante, pero básicamente significa que yo le pongo unos extremos a una rayita, o ahora último se hace, por ejemplo, con estas palanquitas que tienen los ecualizadores, ¿cierto? Así como digitales. Entonces yo le digo a la gente, por ejemplo, ¿cuál es su nivel de satisfacción con el hotel? ¿Ya? Y en vez de que me responda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 7 es muy satisfecho y 1 es pésimamente insatisfecho, ¿cierto? Le digo, arrastre la palanquita y colóquela en el lugar que demuestre cuál es su nivel de satisfacción. Y la puede mover todo lo que quiera, ¿cierto? Lo puede poner en el extremo, así como a todo volumen, o lo puede poner con 0 volumen, así como infinitamente insatisfecho. O lo puede poner en cualquier lugar entre medio. Como lo puede poner en cualquier lugar entre medio, fíjense que es una medición casi continua. O sea, tiene todas las posibilidades, toda la graduación posible, ¿ya? Entonces tengo dicotómica, que tengo dos opciones, tengo categórica o selección múltiple, que puedo tener 5, 7, 10, y tengo clasificación gráfica continua, que puedo tener el infinito de posiciones dentro de ese espacio que yo le doy a las personas para contestar. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Ya, y dentro de los formatos de respuestas más usados o escalas más usadas, estas son normalmente de selección múltiple, están estas que están ahí, que vamos a detenernos un poquito más, que son la escala Likert,
La escala, esa Likert es de acuerdo a, muy de acuerdo, muy en desacuerdo, esa es la escala Likert. De diferencial semántico, que son opuestos, bueno, malo, oscuro, claro, insatisfecho, muy satisfecho. Esas son escalas que tienen un opuesto a cada extremo. Y la escala Staple. Las dos primeras son probablemente las que más se utilizan. Voy a mostrar el ejemplo de esa en todo caso. Ya. Entonces, preguntas de respuesta abierta. Voy a el repaso porque varias de estas cosas ya las mencioné. Cierta ventaja, mayor información, mayor riqueza de información. ¿Cuáles son las desventajas? Son más costosas de interpretar, requieren de la interpretación por parte del encuestador y a veces puede ahí introducirse un poco de sesgo o podría ser un problema. Pero normalmente uno incluye preguntas de respuesta abierta porque justamente la información que quiere rescatar no la puede hacer de otra manera, ¿ya? Ventaja de las preguntas de respuesta cerrada son rapidez, más estandarizado, menos costo, reducen el sesgo del encuestador. De hecho, muchas veces ni siquiera requieren un encuestador porque pueden ser autoadministradas, sobre todo si las preguntas son fáciles de entender, ¿cierto? Se pueden autoadministrar, no se requiere que alguien esté ahí presente. Desventaja, se requiere bastante tiempo para diseñarla. O sea, hay que pensar bien las preguntas y las escalas que yo voy a utilizar. El diseñar un cuestionario cuesta más. Es como, fíjense que es lo mismo que las pruebas. Hacer una prueba de puras preguntas abiertas es fácil de hacer, pero difícil de corregir. Una prueba de selección múltiple, como el control de mañana, ¿cierto? Es difícil de hacer, porque hay que preguntar las distintas preguntas y ver que funcionen, pero fácil de corregir, porque básicamente casi que se autocorrige, ¿cierto? Se pasa lo mismo en el caso del diseño cuestionario. ¿Ah? Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Ya. Bueno, ahí doy algunos ejemplos de dicotómica, ya lo habíamos visto, no voy a entrar mucho en eso, pero se usan bastante. La misma escala de verdadero o falso es una escala dicotómica. Quiero forzar una respuesta, ¿cierto? A veces uno las puede complementar, esta escala, bueno, todas las escalas se pueden complementar. ¿Ah? Todas las escalas se pueden complementar con con una opción, por ejemplo, como aparece ahí, otras no es aplicable, explique su respuesta, o sea, como que ampliar un poco, como que dar un espacio al consumidor o a la persona que está contestando para o explicar o darle otra opción. Por ejemplo, lo que alguien decía antes, si alguien no quisiera responder sí o no, a lo mejor uno podría, de hecho en las programaciones actuales puede hacerlo, puede decir otra, ¿cierto? Y que ahí explique por qué otra, ¿ya? No es lo común, porque normalmente la ventaja de la escala dicotómica es forzar la respuesta, esa es la gracia, pero sobre todo en las escalas múltiples uno podría poner eso. Número de categorías, o sea, número de niveles que va en una escala, lo normal es que sean impares, ¿ya? Que el K, o sea, el número de niveles, por llamarlo así, sean impares. Fíjense que, por ejemplo, la escala de notas es impar, de 1 a 7. O la escala que veíamos recién, muy de acuerdo, muy en desacuerdo, también es de 5 a 1 o de 1 a 5. ¿Sí? Entonces normalmente se utilizan impares, sobre todo cuando yo tengo cuando la escala se llama balanceada, ¿cierto? Balanceada significa que, y tiene un punto medio. Balanceada significa que hay igual nivel de características positivas o negativas, ¿cierto? Y que tenga punto medio tiene ese punto central que veíamos anteriormente cuando partimos del ejemplo, ¿cierto? Que es como ni uno ni lo otro, ¿ya? Entonces yo podría tener una escala balanceada sin punto medio o podría tener una escala balanceada con punto medio, ¿ya? Y eso va a influir en, por ejemplo, el número si es par o impar. Lo recomendable en general, respecto del número de niveles o de categorías, digamos, que la gente pueda responder, es lo que aparece ahí. 7 más menos 2. ¿Qué significa eso? Que 5, 7 entran dentro del rango. 9 también podría ser, pero yo diría que lo normal o lo más usado es entre 5 y 7. ¿Ya? ¿Por qué entre 5 y 7? Porque 5 me permite una mayor graduación, o sea, tiene la ventaja por sobre 3 que veíamos anteriormente, que me permite de alguna manera desagregar más la respuesta.
7 también tiene esa, pero si ya me paso de 7, se empieza a poner, cada vez que le pongo una categoría adicional, otro nivel, se hace más complicado contestar. Imagínense que ustedes le pusieran, evalúe su grado de satisfacción con el hotel en una escala de 1 a 34. Estoy tonteando. O de 1 a 18. ¿Ya? O sea, y que cada uno tuviera un concepto distinto que fuera de ultra, 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 ultra satisfecho a ultra, ultra, ultra insatisfecho. Primero se hace más costoso, se hace más enredado, probablemente más error. No captura mucho, no gano mucho tampoco, ¿cierto? No va a aumentar mucho lo que yo voy a ganar. Entonces, por eso que en general se recomienda 7 más menos 2, que sería entre 5 y 9, pero yo en general trato de ocupar entre 5 y 7. ¿Ya? En general yo también trato, no siempre se puede, trato de utilizar, ojalá siempre el mismo, como la misma graduación. O sea, si voy a utilizar 5 categorías, niveles, y en general trato de utilizar en toda la encuesta, no siempre se puede, reitero, que la mayor cantidad posible utilicen o 5 o 7, de modo que no se me enreden después, porque ahí después hay problemas para el análisis de datos. ¿Ya? En algunos casos no se puede, porque tengo que utilizar de otra quizás más chica, o tengo que utilizar escalas dicotómicas. Pero en general trato de mantener una cierta uniformidad para hacerle menos problemas a la persona que va a contestar. Bueno, otras características que tengo que fijarme cuando hago selección múltiple, en la de cada categoría va a tener una descripción. Normalmente, o en los extremos o en alguna de las categorías voy a poner descripciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les decía anteriormente, esta de satisfacción. Entonces tengo 1 que es muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 ni satisfecho ni insatisfecho, 4 satisfecho, 5 muy satisfecho. Esos descriptores, ¿cierto? Es lo que se refiere a esto. Entonces, a veces en algunos casos yo tengo que ser más extendido y tengo que definir bien cuál va a ser esa palabra, ¿ya? Porque imagínense que yo partiera por muy insatisfecho, ni uno ni lo otro, después satisfecho y la última le pusiera extremadamente hiper ultra satisfecho, ¿ya? Obviamente que tendría un problema, porque no sería equivalente probablemente el extremo positivo con el extremo negativo, ¿ya? Y eso podría en algunos casos ser no adecuado. En algunos podría, pero tengo que chequear eso. En general, por lo tanto, tengo que pensar bien qué es lo que dice cada una de estas cosas. Ahora, ¿cuál es la gracia de utilizar algunas escalas que ya han sido utilizadas? Como por ejemplo la escala Likert, es que uno ya tiene como estandarizado muy de acuerdo, ni uno ni lo otro, en desacuerdo y muy en desacuerdo, ¿ya? Entonces, como que están más estandarizadas. O esto de muy bueno, muy malo, también, o muy malo, muy bueno, digamos, también están estandarizados. Si quiero hacerla de 5 ítems, hago de muy malo a muy bueno. Si la quiero hacer de 7 ítems, le pongo pésimo, muy malo, y así llego hasta muy bueno y excelente. Y ahí tengo la con 7 características, digamos, con 7 categorías. ¿Ya? Otra cosa es si decidir que en cada uno de estos puntos yo le pongo número o no. Yo en general soy por poner números, sobre todo en escalas que son usadas por primera vez, ¿ya? O por ejemplo, en la escala Likert, que la gente la usa más, o la muy bueno o muy malo, que la gente también la tiende a utilizar más, quizás ahí no es tan necesario el tema de los números, de ponerle un numerito 1, 2, 3, 4, 5, pero si no es así, yo trato de reforzarlo, a lo mejor con un 1 chiquitito, un 2 chiquitito, de modo que no se vea mucho, pero adentro del circulito o de la cajita. Eso puede ayudar para que las personas de alguna manera sepan cómo contestar mejor, digamos. Ya, lo de escalas forzadas ya lo vi. Escalas comparativas, bueno, en algunos casos se usan para algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, para estudios de imagen o de posicionamiento. A veces se usan escalas comparativas en que uno dice, comparándose con, no sé, con la marca ideal. ¿Cómo usted ve a esta marca? Comparado con su futbolista ideal, ¿cómo evalúa a Messi? ¿O cómo evalúa a Ronaldo? ¿Cómo evalúa a Arturo Vidal? ¿Ya? No, entonces ahí hay una evaluación no directa de él, sino que con respecto a un estándar. ¿Cuál es la ventaja de tener un estándar? Es que todos usan el mismo estándar y ese podría ser una ventaja. Pero a mí, yo no la uso tanto, pero es un tipo de escala que también se puede utilizar. Y lo otro, lo que decía anteriormente, que es clasificación gráfica continua y categórica. ¿Ya? Aquí voy a ver algunos ejemplos, para que lo veamos en concreto.
Bueno, aquí hay, por ejemplo, selección múltiple con, la primera de ellas es balanceada o equilibrada, con posición neutra. Fíjense, bueno, estas son escalas de intención de compra. Sin duda compraría, probablemente compraría, podría o no comprar, esa es la posición neutra. Probablemente no compraría y sin duda no compraría. La de abajo, la que sigue, es igual, pero no tiene la posición neutra, ¿cierto? Se elimina la opción del medio que es podría o no comprar. O sea, es similar, pero no tiene la opción neutra. ¿Cuál es la gracia? Que si yo sé que la gente tiende a irse al medio y quiere no tomar una decisión, bueno, aquí lo esfuerzo, de alguna manera, ¿no? El problema es que no gradúa todo, y la gente que a lo mejor hay mucha gente que está ahí en una posición más intermedia no va a encontrar su lugar y se va a repartir entre esos otros dos. Ahí hay que tener experiencia con la categoría de producto, con el tipo de clientes para decidir. En general, lo más común es que uno utilice la equilibrada con posición neutra, pero lo menciono porque también se puede usar. Esta otra, fíjense, equilibrada no forzada, es similar a la anterior, pero en vez de tener posición neutra, lo que se le agrega en la última alternativa es no sabe o no aplica o no corresponde, ¿cierto? Y las personas pueden marcar eso, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser un problema de esta escala? Es que hay mucha gente que a lo mejor habría respondido posición neutra, va a responder no sabe, no aplica. Y ahí puede tener error. Entonces hay que tener ojo, ¿no? Y esta de acá, el ejemplo de la derecha, esta es una escala gráfica equilibrada, ¿cierto? O balanceada, si quieren. Entonces esta es una escala gráfica donde tengo básicamente dos extremos. Por ejemplo, no lo compraría o lo compraría. Coloque una X en el lugar de la línea que le indique la probabilidad de que usted compre el producto. Entonces yo podría ponerlo exactamente en el extremo, al lado del no lo compraría. Podría poner en cualquier lugar de la línea. La X podría ir en cualquier lugar de la línea. Así como muevo una palanquita de volumen, la podría mover a través de toda la línea y podría ponerlo en cualquier lado, ¿ya? Esa es una escala gráfica equilibrada continua, ¿ya? Una escala gráfica categórica no continua sería, por ejemplo, no sé si creo que tenía un ejemplo, pero no estoy seguro si estaba acá. A ver, déjenme ver. Creo que estaba más adelante. Espera un segundo. Justo no lo tenía. Pero las escalas de carita, por ejemplo, si tuvieran los niños, por ejemplo, le ponen esa escala de si le gusta o no le gusta y ponen carita, una carita enojada, una carita no tan enojada, una carita así como al medio y una carita hasta una carita feliz, ¿cierto? Ya, o por ejemplo para estudios de dolores, por ejemplo para la gente que está enferma y que no puede hablar, a veces le piden que use la escala 1, 2, 3, 4, 5, una escala de dolor, ¿cierto? Pero otras veces le dicen marque en una escala de caritas cuál carita es la que lo representa. Esas son escalas gráficas categóricas, ¿ya? Bueno, esta es la escala Likert más común, que ustedes probablemente han visto en varias veces. Esta escala, esta es una versión, otra versión es que aquí en vez del completamente diga muy, ¿ya? Va a depender de qué es lo que uno quiere hacer. La más común probablemente es muy en desacuerdo y muy de acuerdo. Fíjense que aquí lo que está al medio, ¿cierto? Bueno, están estos números. Normalmente va a depender del software que uno utilice, pero algunas veces uno puede poner unas pelotitas con el número al medio, otras veces no lo deja hacer. Pero en la escala Likert normalmente es una afirmación que uno hace respecto a un producto, una característica de una marca, una empresa, de lo que fuere, o de una situación, o de cómo uno se siente, y las personas tienen que evaluar el grado de acuerdo que tiene con esa afirmación, ¿ya? Ese es como la escala Likert típica, ¿ya? La escala diferencial semántico, pues aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, evalúe las tiendas en función de las siguientes características. Esto es para evaluar retail, ¿cierto? De vendedores amistosos a vendedores no amistosos. Precios muy altos, precios muy bajos, buen servicio, mal servicio, así hasta, buena reputación, mala reputación, buena política de evolución, mala política de evolución. Y lo que cada persona va a evaluar cada una de las marcas usando este esquema. Y vos podés marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Fíjense que una de las ventajas que tiene esta versus otra escala es que aquí yo solamente necesito dos conceptos. Necesito los conceptos extremos. O sea, uno y el opuesto. En cambio, en otras que tienen etiquetas en cada uno de los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, voy a tener que hacer una descripción para cada una de esos niveles
Por lo tanto, es mucho más difícil de hacer, ¿no? Y por lo tanto, es más sencilla, desde el punto de vista es más simple y además puede generar menos nivel de error de interpretación por parte de las personas. ¿Ya? Uno puede calcular promedios de esta encuesta y lo que, por ejemplo, aquí aparece graficado, puede utilizarlo también para graficar, ¿cierto? Ahí ese sería el promedio de la respuesta o el perfil de respuesta de, por ejemplo, sumamos Ripley, es la con puntito, y Falabella supongamos que es la con raya, ¿cierto? Entonces uno podría ver cuáles son las respuestas y además estas respuestas de los distintos clientes las podría promediar para sacar el perfil de la marca, digamos, o perfil de la empresa. Entonces esa es la escala de diferencial semántico, que tiene opuestos y que al medio uno tiene los numeritos de 1 a 7, normalmente puede ser de 1 a 5 también, pero 1 a 7 tiende a usarse y la gente tiene que marcar cualquiera de esas opciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acercándose o alejándose de estos conceptos que están en los extremos. Y la escala Staple es como la diferencial semántico, pero un poco al revés. En la escala Staple yo pongo un solo concepto como al medio y le pongo así como hacia arriba y hacia abajo una escala numérica positiva y negativa. Entonces la gente puede marcar 0 o puede marcar 1, 2, 3, 4, 5 o menos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Dependiendo de si piensa que la marca o en este caso el objeto, el sujeto está por arriba o por debajo del concepto que se está indicando, ¿ya? Todas estas escalas, la Likert, la diferencial semántico y la Staple, en general han sido probadas mucho, tienen propiedades que se llaman psicométricas, tienen propiedades de medición que son adecuadas y por eso uno lo puede usar con relativa, facilidad y sin tener que chequear mucho. Sí, obviamente que las preguntas que están detrás, las preguntas que se hacen para responder esto, igual la reacción de eso hay que chequearlo, así también hay que ver cuáles son las dimensiones que yo voy a utilizar para, por ejemplo, medir, no sé, la imagen usando una escala Staple, la imagen de una marca usando la escala Staple, ¿ya? Eso, lo último que voy a ver hoy día, rápidamente, les decía, esto lo voy a volver en la clase que vamos el próximo martes, es que hay como 4 niveles de medición que es importante tener claro este concepto, porque las escalas que vimos recién, las escalas que vimos de Staple, de intervalo, Likert, ¿cierto? Esas permiten dos cosas, permiten ordenar, por ejemplo, quienes tienen, por ejemplo, vendedores más amistosos versus los que tienen menos amistosos, pero además me permiten cuantificar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si en este caso, ¿dónde están? Vendedores más amistosos. Dijimos que Falabella era la rayita y Ripley eran los puntitos. De acuerdo a la opinión de esta persona, ¿cierto? Falabella tiene un 2 en vendedores amistosos y un 4 en vendedores no amistosos. Entonces, de acuerdo a esto, los vendedores de Falabella son más amistosos en 2 puntos que los de Ripley, ¿cierto? Entonces, en esta escala, dado que tengo las características que tiene esta escala, yo puedo no solamente decir que Falabella tiene vendedores más amistosos que Ripley, sino que son casi el doble de más amistosos que el otro, o hay 2 puntos de diferencia entre uno y otro. O sea, puedo cuantificar las diferencias. Eso es más que solamente ordenar, ¿ya? Entonces, en este caso estamos hablando de que el nivel de medición es un nivel al menos de intervalo. Al menos puedo definir los intervalos, las diferencias que existen entre uno y otro. No solamente ordenar, ¿ya? Entonces van a haber escalas que me van a permitir solamente identificar, clasificar, que son las escalas nominales. Las escalas ordinales me van a permitir ordenar, como dije, pero no cuantificar las diferencias. Las escalas de intervalo me van a permitir cuantificar las diferencias, lo mismo que las de razón. Las de razón tienen una situación particular que tienen un cero absoluto, que sirve para algunas cosas muy particulares, pero en general nosotros vamos a apuntar a que las escalas que nosotros diseñemos o desarrollemos, en la mayoría de los casos, ojalá puedan ser de intervalo o de razón, o sea, que permitan de alguna manera cuantificar, ¿ya? Porque si yo no puedo cuantificar las diferencias entre por ejemplo, los objetos, ¿cierto? Yo no voy a poder utilizar cosas estadísticas más poderosas. Los métodos estadísticos más poderosos, voy a decir poderosos, calcular una media, por ejemplo, calcular un promedio, calcular desviaciones estándar, hacer correlaciones, hacer cosas más sofisticadas que esa,
requieren que la escala en la cual yo estoy midiendo sea al menos de intervalo. ¿Ya? Si yo tengo escalas nominales y ordinales, no voy a poder utilizar las estadísticas tradicionales como media, como desviación estándar, como correlaciones o como otros métodos bivariados y multivariados que vamos a ver a continuación. Entonces eso hay que tener ojo, porque a veces uno dice, no, no importa, voy a preguntar con, por ejemplo, una escala dicotómica. Una escala categórica dicotómica, lo más probable es que no cumpla con las características de intervalo, si no, por ejemplo, y por lo tanto lo único que me va a permitir es clasificar a la gente y quizá decir que a una persona le gusta algo y que a la otra no le gusta, pero voy a llegar hasta ahí. ¿Ya? Cambio en una escala que digo de 1 a 5, pues coloquen una evaluación de 1 a 5 si le gusta o no. Bueno, es una escala que obviamente me permite ordenar, pero además me permite eventualmente cuantificar las diferencias de opinión con respecto a una, no sé, con respecto a una marca versus otra. ¿Ya? Bueno, eso lo voy a ver en más detalle el próximo martes. Ya, pregunta hasta aquí. Hasta aquí llegamos.